Bueno, hola y bienvenidas, bienvenidos a todos. Venimos de unos días muy intensos, entonces a veces cuando pasamos muchas cosas se nos va un poco la cabeza. Entonces nos gusta un poco romper el hielo, al final siendo espontáneos, porque es lo que nos está ocurriendo. Soy Nuria, es Bea, y hoy vamos a hacer un directo sobre la fobia social. Esto de los directos es una iniciativa, o bueno, una idea, un proyecto, no sé muy bien cómo llamarlo, que estamos haciendo mensualmente, hacemos uno por mes, y siempre preguntamos pues sobre qué cositas quieren que hablemos en estos directos. Y en la última cajita de encuestas nos dijeron que habláramos sobre la fobia social, entre otras cosas, pues este tema nos pareció interesante y dijimos, venga, adelante con ello, ¿no? ¿Y por qué nos parece interesante la fobia social? Porque últimamente, atendiendo a números, bueno, una encuesta que estuve mirando antes, buscando así información y tal, se estima que entre el 7 y el 13% de la población en los países occidentales van a pasar en algún momento de su vida fobia social. Y me parece como unos datos bastante relevantes e interesantes porque puede decir mucho acerca de, no sé si llamarlo como el modelo social o las presiones o el tipo de normatividad en el que estamos viviendo, que algo está ocurriendo a nivel interacción social que está haciendo que haya una serie de miedos, de ansiedades y que se estén produciendo una serie de síntomas a la hora de interaccionar y relacionarnos, ¿no? Sí, justamente porque es algo que vemos bastante, ¿no? Es como es un síntoma que acostumbra a aparecer con personas que tienen otros, ¿no? Es decir, no sé, tienen ansiedad, tienen quizá agorafobia, ¿no? Tienen varias cosas y también tienen ansiedad social, ¿sí? Y además, tú estuviste en un grupo, ¿no? Sí, esto lo estuve diciendo en los directos, ¿no? Cuando propusieron el tema y elegimos este tema concretamente, que me atravesaba mucho, utilizaba esta palabra, porque del 2013 al 2017 estuve trabajando como terapeuta en un grupo de terapia para la fobia social y fue muy interesante, fue una experiencia muy enriquecedora y aprendimos un montón y se generaron unas dinámicas súper bonitas y unos grupos de trabajo muy interesantes. Y bueno, que es algo a lo que le hemos dado bastante vuelta y bueno, que me gusta mucho hablar de ello. Hay que tener en cuenta que la fobia social es un diagnóstico y es una etiqueta que nos ponen después de un proceso de evaluación, ¿vale? Lo digo esto porque muchas veces usamos, ¿no? O sea, nos autodiagnosticamos de una manera muy fácil y muy gratuita, ¿no? Y a ver, o sea, la fobia tiene pues todos unos ítems, ¿no? Descritos por el DSM, en fin, todo, como un poco el manual, ¿no? De los trastornos mentales, cómo están clasificados. Aquí nosotros queremos ir con mucho cuidado porque en muchos casos, pero sobre todo también en este tipo de síntomas, ¿no? Ser etiquetado o etiquetada con fobia social va muy bien porque nos da una explicación a eso que nos está ocurriendo, ¿de acuerdo? Pero a la vez es como una losa muy grande, sí, que cuesta, desde donde cuesta mucho, ¿no? Trabajar y desde donde cuesta mucho salirse de ahí. Sí, ojito con las etiquetas porque a veces se difumina un poco el matiz, por llamarlo de alguna forma, entre lo que puede ser descriptivo y lo que puede ser prescriptivo. Por el simple hecho de tener esta etiqueta ya me está prescribiendo o está diciendo cómo soy, cómo voy a ser, ¿no? Entonces, ojito con las etiquetas porque puede ser un alivio, porque puedes encontrar explicaciones, artículos o gente similar con la que hacer grupo piña y ayudarse a trabajar, pero también puede ser un estigma. Sí, estigma porque al final pasa a ser algo identitario, ¿no? Es como, hola, soy Nuria y tengo fobia social. Es como, entonces la fobia social pasa a ser algo identitario. Algo que soy, ¿no? Y eso es mucho más difícil cambiar que algo que me está ocurriendo ahora mismo, ¿sí? Por eso nosotras utilizamos el término de ansiedad social, porque tenemos ansiedad a la hora de encontrarnos en lo social, a la hora de relacionarnos, a la hora de socializar, se genera una experiencia interna en mí que es de ansiedad y de otras muchas emociones, ¿no?, provocadas por ella. Que ya veremos que ansiedad es diferente a nervios, es diferente a vergüenza, sí, es diferente a ser introspectivo, ¿vale? Y además estábamos hablando ayer, ¿no?, como el término de fobia social también nos remite mucho, ¿no? Fobias como cuando dices que tienes fobias, que tienes miedo a algo externo, ¿no? Y entonces muchas terapias se centran, ¿no?, en de qué manera puedo acercarme al estímulo fóbico, se le llama, ¿no? O sea, bueno, qué aproximaciones sucesivas puedo hacer. Entonces, claro, ahí estás poniendo el foco en el exterior, ¿no? Y en cambio nosotros presentamos
un planteamiento que es poner el foco en qué le está pasando a la persona, ¿no? Qué le ocurre a la persona en esta situación, ¿sí? Y entonces también nos gusta más ansiedad, porque al final ansiedad remite a lo que a mí me está pasando en ese sitio. Eso no quiere decir que sea un enfoque totalmente individualista, sino que pone el foco a esas dificultades personales, ¿sí? Que me están limitando a la hora, ¿no? No es tan fácil como aprender habilidades sociales. Esto es algo muy importante. Sí, porque sí que es verdad que en algún punto hay que exponerse, ¿no? Y hay que aprender ciertas conductas, o quizá, ¿no? A unos tips que se llaman, ¿no? Esto es algo que uno puede leer en un artículo, ¿sí? Pero no es tan fácil como saberlas si ya las aplico, sino algo me está ocurriendo a mí que me está impidiendo, ¿no? Llevar a cabo, no sé, hacer una llamada, ¿no? Que me está impidiendo, pues, ir a un sitio nuevo, que me está impidiendo, ¿no? Hay un montón de cosas personales mías que son las que me están impidiendo dar este paso. Si no es tan fácil como aprender habilidades sociales. Esto es como la punta del iceberg de lo que se ve, ¿no? Hay como ciertas estrategias terapéuticas que van a esa punta del iceberg, que puede ser eso, aprender habilidades sociales, hacer una exposición gradual, cositas así de exposición y tal, pero lo que está debajo del agua, lo que es la base de todo eso, sí que requiere otro tipo de trabajo, otro tipo de intervención, ¿no? Que es un poquitito lo que vamos a plantear hoy, lo que vamos a darle vueltas hoy. Otra cosa que vemos mucho, estoy pensando en estos grupos, ¿no? que dije donde participé, esto ocurría mucho, ¿no? Que venía gente de un largo recorrido de terapia, retomando esto de las intervenciones. Había mucha gente que participaba en los grupos con un largo recorrido en ciertas terapias en donde les habían sido insuficiente este trabajo. Habían conseguido mejoras en algunos meses, pero luego volvía a pasarles lo que le pasaba con la fobia social o la ansiedad social, lo que les daba miedo, volvía a ocurrir, a suceder. Y por eso veíamos la necesidad de hacer un trabajo de bajar a las profundidades de este iceberg, ¿no? Y de encontrar qué estaba a la base de la construcción de este miedo y qué estaba a la base de la construcción de esta ansiedad, ¿no? Y otra cosa que también veíamos mucho era esta presión o esta presión de la normatividad, ¿no? Que es como lo normal. Lo normal es ser de una determinada forma. Lo normal es ser extrovertido, extrovertida. Lo normal es actuar de una determinada forma, ser abierto, sociable, sonreír, ser muy guay, tener muchos amiguis. Es como venía muchísima gente muy atravesada por este... la batería se está agotando. Vale, voy. Perdón, vengo. Cosas del directo. Entonces, muchas personas, yo sigo con mi rollo, venían muy atravesadas por este modelo de lo que tenían que ser, ¿no? Y en este proceso de intentar encajar de todas formas y a toda costa en esta norma y en esta definición de lo que tenían que ser, se estaban perdiendo, andaban amputándose a sí mismos y a sí mismas por el hecho de que no era aceptada una forma diferente de ser, porque tenías que ser como esta normatividad. Aparte del estigma de la etiqueta y aparte de estas cositas que estamos diciendo, también de la normatividad, cómo afecta a esta experiencia y a esta construcción, ¿no? Y andaba pensando en Chauvin, que fue un investigador acerca de la ansiedad social y demás, ¿no? Hizo un estudio sobre la normatividad, la normalidad, ¿no? Y terminó concluyendo como un concepto social de que lo anormal terminaba definiéndose como todo aquello que una sociedad no tolera. Todos esos comportamientos que la sociedad juzga como inaceptables son etiquetados como anormales. Qué volátil todo este concepto de normal y anormalidad, porque si depende de una moralidad de una determinada persona, de un determinado grupo de personas, ¿no? Me parece como eso, como muy volátil, como muy fácil de construir, pero al final las consecuencias que generan en nuestra propia identidad es que nos vemos los bichos raros, ¿no? Y intentar salir de la etiqueta de bicho raro es lo que hace que, bueno, experimentemos toda esta ansiedad y toda esta angustia. Y es desde allí, desde donde se estigmatiza, ¿no? El ser introvertido, el ser diferente, el tener gustos, ¿no? Y quizá, no sé, el querer un viernes por la noche quedarse en casa viendo una película en Netflix, ¿sabes? No salir de fiesta un sábado. Claro, es como qué bicho raro es ese, ¿no? ¿Qué le estará pasando en su vida? Seguro que tiene un problema. Bueno, no sé, bueno, en fin, ahí estamos... Somos críticas también al respecto. Entonces, vamos a ver un poco definiendo... vamos a hablar primero sobre qué entendemos por fobia social, ¿no? Por ansiedad social, ¿sí?
Ansiedad social es ese miedo o ansiedad intensa que nos ocurre en situaciones sociales en los cuales estamos expuestos a posibles exámenes por parte de otras personas, ¿sí? Posibles críticas, posibles juicios, ¿de acuerdo? Que nos hagan, ¿sí? Personas con las que interaccionemos, ¿de acuerdo? Suele pasar también que tenemos que, ¿no? Personas con ansiedad social también tienen mucho pánico a esas situaciones en las que son evaluados o son juzgados, pues entrevistas de trabajo, ¿no? O ir a algún examen. Normalmente tiene mucho que ver con situaciones sociales con sus iguales, pero también puede ser en este tipo de situaciones. Además, también ocurre que normalmente tenemos miedo de mostrar que estamos teniendo miedo, ¿no? Es como tenemos miedo de mostrar que estamos teniendo ansiedad. Sí, es como, ay, que se me va a notar, que me voy a poner roja, que me va a pasar esto, que me va a temblar las manos. A mí lo que me pasa mucho es que me tiemblan mucho las manos. ¿Sabes? Tiembla la voz, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Tartamudeo, o de golpe te quedas en blanco y pones a sudar. Sí, tienes ganas de huir o huyes, ¿no? Entonces, eso suele dar también mucho miedo. Y también muchas veces la anticipación de que esto puede pasar, ¿no? Porque si yo ya he tenido anteriormente situaciones donde he tenido mucha ansiedad, ¿sí? Digamos que en nuevas situaciones yo voy a pensar que me va a volver a pasar. ¿Sí? Difícilmente cambian las cosas por inspiración. Lo que vendría diciendo Kelly, ¿no? Como el ciclo de la experiencia, ¿no? Al final terminamos construyendo la vida de forma que sea predecible, ¿no? Y si, o sea, buscamos la predictibilidad para poder predecir qué va a pasar. Y si yo en mi experiencia he tenido pues juicios, evaluaciones, burlas o cosas de estas, o me he quedado en blanco y la gente se ha reído, jaja, mira qué roja estás, o cosas así, pues llega un punto en el que de vuelta a exponerme a una situación similar, anticipe que va a volver a suceder eso porque lo he pasado muy mal y la tendencia que tenemos es a protegernos y evitar malestares, ¿no? Entonces, la emoción que hay ahí es el miedo. Sí, lanzamos una pregunta, ¿no? Sobre qué pensáis que hay detrás, ¿no? De la ansiedad social, si el miedo o la rabia. Y hay gente que dijo la rabia. Me encantaría que la gente que votó la rabia, ¿no? Comentase por qué dijo eso, porque es como, ¿por qué hay rabia detrás? No puede sé, tener un sentido. Puede tener un sentido, sí, pero me gustaría como que la gente aportara más que darle nosotras. ¿Qué te parece? Sí. Lo que sí que entendemos nosotras es que lo que hay detrás es ese miedo a la crítica, ¿no? Es verte expuesto en situaciones donde te vayan a ridiculizar, ¿sí? Donde te vayan a criticar, ¿no? Donde te vayan a señalar, ¿no? Y eso genera mucha vergüenza, ¿sí? Es vergüenza de mostrarme tal cual soy, o de mostrar lo que me está pasando, que quizá lo que me está pasando es tener mucho miedo, ¿sí? Mostrar ese miedo, ¿sí? Hace que yo me avergüenzo de mí misma, de lo que a mí me está pasando. Es por eso que hablamos de ansiedad social y que nosotras vamos a trabajar lo que es el individuo, ¿no? Y nos fijamos en qué le pasa a la persona cuando está en esa situación, ¿sí? Aquí también se podría entrar un poco a esta crítica de la intolerancia, no sé si es la palabra, pero cómo se juzga la vulnerabilidad de la peña, ¿no? El hecho de sentir algún tipo de emoción ya algo hemos aprendido de que no está correcto, de que debemos ocultarlo, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a expresar algún tipo de síntoma porque es inevitable y porque el cuerpo no lo podemos controlar, ¿no? Pues ya viene este miedo a toda esta sintomatología, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Que la ansiedad social remite a algo que me está pasando a mí en ese momento, ¿vale? No es como que, o sea, si a mí me está pasando es un miedo, ¿sí? A lo que pueda pasar. Normalmente tiene que ver con esta anticipación que hablábamos, ¿sí? Anticipación que no me la imagino, que realmente se puede estar apoyando en cosas que ya me han pasado. O cosas que he visto incluso, ¿no? A lo mejor no he vivido esto, pero sí que hay como Claro. muchos referentes de burlas o de cosas así, ¿no? Que yo no quiero pasar por ello. Aquí nosotros vamos a ver qué nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles han sido esas cosas que yo he visto, esas vivencias que he tenido, ¿no? Que me han aportado para construirlo de esta manera. Sí, para construir que una situación social es un sitio donde se me va a criticar, se me va a juzgar y yo estoy expuesta y yo estoy vulnerable, ¿no? A ello. Explicando un poquitito más acerca de causas y demás de la ansiedad social, nosotras seguimos mucho el modelo del desarrollo moral, bla, 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 de Villegas, que fue un profesor nuestro del máster y que me encanta, que es un señor así como muy sabio y muy, oh, Dios mío. Y sí que venía diciendo de que hay veces que esta fijación hacia lo de fuera, hacia las opiniones o hacia posibles críticas externas, ¿no? Sí que puede ser explicada porque en algún momento de nuestra vida no hubo una construcción de un criterio interno propio, o sea, no hubo una estructura
en donde yo pueda poner mis cartas sobre la mesa y decir, bueno, esto es así, esto es así, así, y estoy convencido de ello, convencida de ello, y para mí es coherente y para mí tiene peso, ¿no? Como eso de ahí no está del todo construido, pues entonces pongo la vista afuera para que sean los demás como a modo de andamio me estén apuntalando para que yo no me caiga y tenga cierta estructura, ¿no? La estructura la ponemos afuera. El problema aquí es que en esta volatilidad, ¿no?, de la moralidad de afuera, ¿no?, donde pueden haber tantas realidades como personas que sean, ¿no?, pues entra en rigor la normatividad y tenemos que encajar en este modelo del ser, ¿no? Y ahí es donde nos negamos, nos anulamos, no hay coherencia y estamos todo el rato pendientes de la corrección externa y que alguien nos verifique que somos correctos, o por el contrario que alguien, o sea, o huir de que alguien nos confirme que somos incorrectos, y ahí se pone muchísimo en juego. Claro, es como que hay una falta de estructura interna, ¿sí? Interna propia, lo suficientemente sólida, ¿no?, como afrontar ciertas críticas o ciertas situaciones. Y a la vez hay una situación externa, o yo anticipo que habrá una situación externa en la cual me van a estar como atacando, ¿sí? Estas dos cosas, lo que dice Bea, ¿no?, es en estas dos cosas donde yo, ¿qué hago? Yo me anulo, ¿sí? Yo me veo como inadecuada, ¿sí? Yo me veo como poco válida, ¿no? Y es aquí donde hago, o sea, como donde me viene la ansiedad, ¿sí? Me viene todas las conductas de ansiedad social que vemos, que todos podemos saber aquí cuáles son, ¿sí? Sí, y otra teoría, así muy rápido, para no detenernos tampoco, pero bueno, es algo que me gusta mencionar y que decíamos mucho también en los grupos, ¿no?, es, apelando a esta construcción de la estructura interna, son el modelo de Sassaroli y Lorenzini, que fueron un psicólogo y una psicóloga constructivistas italianos, ¿no?, que estudiaron el mecanismo de las fobias y se dieron cuenta de que, y aquí enlazo un poco con el directo de apego que dimos el mes pasado, ¿no?, acerca de cómo los métodos, no métodos de crianza, sino el acompañamiento afectivo, ¿no?, pueden afectar y pueden atravesarnos, interpelarnos un montón, ¿no?, y se dieron cuenta de que habían dos tipos de estructuras o de personalidades, creo que lo llaman él y ella, ¿no?, que por un lado están estas personas dependientes, en donde a través de una sobreprotección, ¿no?, interpretamos el mensaje en el modelo del sí mismo, que yo no tengo las capacidades de hacerme cargo de esto. Si mamá, papá o la persona cuidadora en casa, ¿no?, abuelas, quien sea, está todo el rato en plan, ay, quita que ya lo hago yo, al final termino no desarrollando las capacidades, no viéndome capaz, porque no lo experimento, no lo exploro y no sé, porque ya me lo hacen, ¿no?, y encima interiorizando como una especie de modelo de inútil, ¿no?, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que salgamos afuera a explorar y a relacionarnos y tal, yo tengo integrado eso de mí y no voy a ser capaz, no me siento con las habilidades necesarias, porque si me lo han hecho, cómo es esto, cómo tal, cómo cual, entonces estoy perdida y hay ansiedad. Por el otro lado, en el otro puesto están estas familias en donde crean sujetos autónomos, pero autónomos en plan de que tienen que buscarse las castañas ellos y ellas, ¿no? Entonces, al no tener un referente que le enseñe, que le guíe, mira, vete por aquí, así es el mundo, si haces eso te vas a quemar, si vas por aquí te va a pasar esto y tal y cual, entonces tienen que descubrir estas personas, ellas solas, lo que va a venir, y por tanto se genera muchísima ansiedad, porque hay una impredictibilidad, hay como muchísima incertidumbre a la hora de explorar, de tal. Entonces, a la hora de verme con una persona cara a cara, no tengo ni idea de cómo leerles, ¿no?, porque no he tenido referentes, no he tenido guías, he tenido que buscármelo yo solo y he tenido que construir yo mis propias teorías y ay, qué poco estable, qué poco sólido es esto, ¿no? Sí, ¿no? En unas familias es como que no salgas al mundo, que es un lugar peligroso, quédate aquí, entonces yo no exploro este mundo que hay afuera, lo único que sé es que es un sitio peligroso, ¿no? Y en estas otras es como, ¿ves?, ¿no? Y de golpe es una persona que viene de un mundo desconocido sin saber, bueno, ¿y esto cómo va? ¿No? ¿Y aquí qué pasa? ¿No? Y es más, y seguramente en este caso tampoco hay como un espacio de apoyo o un casita donde volver y donde te acojan, ¿no? Y donde verte, entonces, claro, eso es normal, hay un montón de situaciones y vete a saber. Para mí hay algo que es muy importante, ¿no? Cuando lo que a mí me nace naturalmente o lo que a mí me nace espontáneamente es diferente a lo que se espera o a lo normativo, ¿sí? Entonces
yo de alguna manera es como que me da vergüenza de mí misma y entonces me oculto. ¿Sí? Por eso pienso que tiene mucho que ver el entorno donde yo me esté desarrollando, ¿sí? Porque si en ese entorno, cuando yo digo algo que se sale de la norma, yo recibo, ¿no? Por aquí dice, ¿no? Miedo a ser juzgado por otra persona, tal vez importante para ti. Justamente, ¿no? Si yo en este entorno donde yo me expreso tal cual soy, lo que me sale a mí, en un entorno que para mí es importante, porque tampoco, sí, o sea, hay gente que puede tener miedo ¿no? A que lo juzgue cualquiera, pero sobre todo es la opinión que tienen personas importantes, ¿no? Como a mí me tratan o lo que dicen de mí personas importantes, es como esa imagen que me devuelven de mí, ¿de acuerdo? Y para mí es muy importante esta imagen, este feedback que me devuelven, porque no es que ya seamos personas construidas y que no pasa nada con lo que me digan, ¿no? Quizá si Bea me conoce un montón, ¿sí? Y Bea empieza a tratarme como si yo fuera alguien raro, alguien diferente, como que tengo que cambiar mi manera de ser, empezaré a pensar, oye, pues vaya, ¿no? Qué mala soy yo, ¿no? O qué mal hecha estoy, ¿no? Que necesito cambiar. Porque alguien que me conoce tanto y que me quiere me está diciendo estas cosas. Claro. ¿Vale? Esto iba a decir, ¿no? Que es muy importante poder contar con este espacio de apoyo, este sitio seguro, esta casita, ¿no? Que decíamos en el otro... Me encantó el concepto de casita, me encantó, lo sacó Bea el espacio seguro, me encantó, porque creo que es muy necesario, ¿sí? Porque es ese espacio donde si a mí me pasa algo, yo puedo volver y donde me pueden acoger. Si a mí, cuando me ha pasado algo, pienso ahora en procesos con gente con adolescente y tal, ¿no? Cuando pasa algo en el instituto, ¿no? Y yo vuelvo a casa y nadie me acoge, ¿sí? Porque como es adolescente no explico nada a mis padres, ¿no? Y me encierro y día tras día voy encerrando y de golpe estoy cada vez más angustiado y entonces empiezo a sacar malas notas y entonces, ¿no? Ahí se va haciendo una bola. Y si nadie ha venido a decirme, a sentarse a mirar y decirme, oye, ¿qué te está pasando? Hablemos, mira, ¿qué tal? ¿No? Esto al final es lo que puede cronificarse. Aquí dicen, Lara Tija, creo que también puede haber una mezcla de los dos modelos, sobre protección en el hogar y en la vida diaria que te dejen al libre albedrío, ¿no? Que no te enseñen desde niño lo que hay ahí fuera. Sí, luego pueden haber combinaciones nefastas, ¿no? Y circunstancias para todos los gustos y colores, ¿no? Pero vamos, que sí, que pueden darse situaciones así, ¿no? Es como que siempre me han guiado, es decir, como siempre me han sobreprotegido y yo no he sabido aprender a leer mi propia guía o yo no he sabido desarrollar mi propia guía y de golpe, ala, me voy a la vida diaria, pues también voy a estar sin referentes, ¿no? Claro. ¿No? Porque al final los referentes, el acompañamiento lo necesitamos en el camino, ¿sí? Necesitamos mientras estamos en el camino, el proceso, ¿no? De exploración, sí. Que es algo que también dice mucho Sassaroli Lorenzini, ¿no? A la hora de explorar, es cuando nos estamos viendo nuestras capacidades, nuestras habilidades, ¿no? Y si andamos ahí en plan, ala, búscate el guiso y aquí dentro tampoco puedes explorar en casa porque no te dejamos, ¿no? Desde el amor y desde todas las buenas intenciones del mundo, ¿no? Pues claro. Sí, eso siempre, ¿eh? Hay muy buenas intenciones, pero seguramente malos métodos. Sí, siempre es proceso. Bueno, entonces, seguimos. Un aspecto que nos parece interesante a la hora de hablar de la ansiedad social es diferenciar lo que es la introversión, la timidez y la ansiedad social. Porque da la sensación de que lo metemos todo dentro de un mismo saco. Y una vez, bueno, grabando un vídeo en nuestro videoblog acerca de esto, comentábamos que hicimos un cineforum y en la pizarra hicimos una lluvia de ideas de cuáles eran las palabras que asociaban a la introversión, creo que era, ¿no? Y la gente decía, pues en plan, tener pocos amigos, reclusión, aislamiento social, vergüenza, y como que metían muchas palabras que tenían que ver o con la introversión, o que tenían que ver con la timidez, o que tenían que ver con una ansiedad social, que es como algo más grande, ¿no? Entonces, nos parece interesante remarcar un poco... Perdona, está el artículo en nuestra web, tenemos un artículo referente a ese cineforum que hicimos. Sí, fue un poco un experimento que hicimos. Sí, fue muy guay. Vimos la charla TED de Susan Cain que habla sobre el poder de los introvertidos. Y es muy interesante porque hace esto que queremos hacer nosotras también, romper una lanza a favor de otras formas de ser. Porque el modelo impuesto un poco es este modelo de extroversión. El modelo de estar vertidos hacia afuera. El modelo de, yo siempre critico y me encanta criticarlo, los anuncios de cerveza de verano, que son
un montón de colegas súper chachis, en plan el supergrupo feliz de la vida, que Soy se llevan feliz genial. porque tengo un grupo de amigos. Exacto, y brindan y están en un yate ahí en Menorca, maravilloso, ¿no? Y es como... Y si Dios. no tienes esto, no puedes ser feliz. Exacto, tu verano es una mierda si no haces Exactamente. esto. Si estás en tu casa Leyendo, con con el los, ventilador. con los pies metidos en un esto de agua, ¿sabes? No eres feliz. Bueno. Exacto, entonces la gente se plantea en plan, ostras, yo que estoy siendo feliz de la vida, tomándome un café con Nuria, yéndome a casa a ver un Netflix, qué modelo de mierda, ¿no? Qué poca felicidad tengo porque no estoy ahí aprovechando la vida al máximo y siendo súper feliz y extrovertido, ¿no? Y también este modelo de la extroversión también viene remarcado mucho por este modelo del éxito, de este, no sé si llamarlo neoliberalismo o capitalismo de produce, tira, esfuérzate, consíguelo, Bueno. individualismo ahí a muerte, ¿no? Pensemos, ¿no? Por ejemplo, en la película del Lobo de Wall Street. También. ¿No? Es como la figura del éxito. Cuando pensáis en alguien de éxito, ¿qué os viene a la cabeza? Claro. Pues alguien, ¿sabes? Pues alguien exitoso también a nivel social, que sí, con una posición económica, ¿no? Pero ahí entran unas características de alguien extrovertido, ¿sí? Raramente, ¿no? Nos imaginamos a alguien introvertido en una posición de éxito. ¿De acuerdo? La extroversión se ve mucho más que la introversión. Bueno, por cosas Sí, sí. intrínsecas de ellas, ¿no? Porque la extroversión implica ser visible hacia afuera, ¿sí? En cambio, la introversión es más una actitud de estar volcado hacia adentro, ¿de acuerdo? Es decir, introversión no quiere decir timidez, no quiere decir ansiedad social, ¿no? Esto es introvertere, ¿sí? Es como... Divertido adentro. Exacto, o sea, somos esas personas, y aquí me incluyo, ¿no? Porque sí, somos estas personas que nos gusta pasar tiempo a solas. Es más, que a veces necesitamos pasar tiempo a solas, ¿sí? Y que cuando estamos mucho tiempo hacia afuera, eso nos agota. ¿Sí? Entonces, estoy cansada y necesito tiempo de estar aislada, y yo en mi mundo, la mar de feliz, ¿sí? Pero fíjate que este aislamiento es concebido allá afuera como soledad, como no tener amigos, Malestar. amigas, ¿no? Malestar y tal. Y no, es una soledad elegida. Hay una palabra en inglés tiene una diferencia interesante entre soledad y solitud, que es esta soledad positiva elegida. Entonces, la introversión se recarga, o sea, las personas que se consideran introvertidas o se identifican así, se recargan más energía con estos momentos de paz, de tranquilidad, que les permita esta introspección, o con pocas interacciones sociales, no grandes grupos, sino quizás relaciones de a uno o de a dos, en donde se pueda llegar a conversaciones más profundas, se pueda llegar a otro tipo que no sea fiesta, desmadre, Podemos, ¿no? Podemos ser de fiesta, podemos estar en un grupo, podemos, ¿no? Pero creo que es muy significativo como el desgaste que nos provoca esto, ¿no? Pensando ahora, pues eso, cuando hemos hecho charlas o cuando hemos hecho, cosas así de grupos, o sea, acabas reventada, ¿no? Sí. Acabas reventada por el boom, ¿no? El tan ir hacia afuera. Entonces, personas introvertidas pueden ser sociables, ¿sí? No es una cuestión de sociabilidad o de habilidades sociales, es una cuestión que tienen otros ritmos, tienen otros tempos, tienen otras prioridades a veces, no sé, es un funcionamiento diferente. Sí. Y que si pasamos un poco de lo que es la normatividad extrovertida, ¿sí? este valor, este auge de la extroversión, diría, no está ni bien ni mal ser introvertida, es que es una forma de ser, ¿de acuerdo? Y al final es conocerse a una misma y darte cuenta de qué es lo que te recarga las pilas, qué es lo que te hace sentir bien, ¿no? Sí. O sea que se puede ser introvertido, introvertida, sin ser tímido, sin ser tímida y sin tener ansiedad social. Y se puede tener timidez siendo extrovertido, que aquí es como, nos estalla la cabeza. Sí, porque podemos tener esta forma de recargarnos, esta forma de relacionarnos y disfrutar de los entornos y de los grupos y tal y cual, aún con esta limitación provocada por la timidez, que es este miedo al juicio, estar pendiente de la crítica, de no encajar, de no hacerlo bien, de no tal, que es esa timidez que está muy asociada a la vergüenza, ¿no? Y esto es el siguiente punto. El siguiente que punto. queríamos hacer. Timidez y vergüenza, exacto, ¿no? Entonces, que es otra de las cosas con las que se confunde la introversión, como acabo de decir, y es algo que está relacionado con la ansiedad social, pero que no es ansiedad social. O sea, se puede tener un componente de timidez sin que llegue a
el malestar significativo de una ansiedad social, sin que se cronifique de esa forma. La ansiedad social quizás es la timidez cronificada y llevada a una bola de nieve que ha girado tanto, que ya es un ovillo gigante, ¿no? Y es como pesa mucho más, ¿no? Timidez y vergüenza es ese temor a que, esto es una frase sacada de una profesora nuestra del máster, María José Pubil, que dice que es ese temor a que descubran tus debilidades, que no son otras que ser tú mismo. ¿Vale? Es ese temor a que en el proceso de descubrir tu vulnerabilidad o quién eres se vea como una debilidad que encima es estigmatizada y encima es enjuiciada y es categorizada o llevada al saco de lo incorrecto. Si ser extrovertido o extrovertida puede ser dado de falta d'altres estímuls i o estimar. Ser extrovertido o extrovertida puede ser donada de falta d'altres estímuls y o estimar. Como que si ser extrovertido puede ser resultado de falta de estímulos o de querer o de estima. Como si uno, ¿no? Entiendo yo. Vale. Es como que si uno va a ser extrovertido, ¿no? ¿Por qué no tienes? Porque estás aburrido. No tienes otros estímulos, algo así, ¿no? Entiendo. ¿O no? Puede ser si venimos pensando en que la extroversión es una forma de recargarse a través de conectar con peña. O sea que sí, necesito estímulos, necesito hacer cosas, necesito actividad, intensidad y demás, ¿no? Para sentirme recargada, autorrealizada o feliz o bien y tal, ¿no? Y aquí entra el tema de la estima, también es una de las preguntas que luego hablaremos, porque venían preguntando que si la timidez es una búsqueda de que te acepten o te quieren o algo así. Me suena que es la segunda pregunta, pero bueno, ya llegaremos a ello. Entonces, volviendo a esto de la vergüenza, ¿no? Una termina interiorizando como que no es correcta, ¿no? Y estamos atrapadas en esta experiencia, ¿no? Y entonces, lo que dice Pubil, que este bloqueo es una forma de evitar que se confirme esta imagen de incorrección, ¿no? Entonces, esta timidez, esta vergüenza, el cerrarme, el no mostrarme, el encogerme, el bajar la mirada y tal y cual, es para que no terminan de descubrirnos en falta, ¿no? Pero porque tenemos interiorizado y hemos integrado que somos una falta por algún motivo, ¿no? Como estamos mal hechos. O hay algo en nosotros que es inadecuado, ¿no? Hay algo en nosotras que está mal, ¿sí? Y por lo tanto tengo vergüenza de esa parte y no lo muestro. ¿De acuerdo? Aquí hablamos un poco sobre la diferencia entre vergüenza y la culpa, ¿no? Sí. La vergüenza, como veis, remite al ser, ¿sí? La vergüenza es vergüenza por quien soy o vergüenza por una parte mía, ¿de acuerdo? La culpa remite más a algo que he hecho, ¿sí? Como que he hecho algo mal, ¿de acuerdo? Entonces la culpa remite al hacer, ¿sí? Y la vergüenza tiene más que ver con quién soy yo. Atendiendo a Leslie Greenberger, es un psicólogo que tiene toda una teoría racional emotiva sobre las emociones, que es muy interesante, y él describe 4 tipos de vergüenza, ¿no? La vergüenza, bueno, no queríamos decir los nombres. No, describe 4 tipos de vergüenza. Porque yo me miro en la terminología. La primera es... Básicamente es una vergüenza que ocurre cuando aprendemos que por experiencia en nuestra infancia, en estas educaciones quizás también muy centradas en la vergüenza, en plan, no hagas eso es caca, ay, no te comportes así, estate callado, estate no sé qué, ¿no? En todas estos mensajes, ¿no? Que te llevan a decir en plan, ay, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Aprendemos por esta experiencia que hay determinados comportamientos que son censurables o inadaptables. Entonces esta primera vergüenza de, hostia, me están diciendo que esto no está bien, ¿no? Y lo voy integrando, ¿no? Luego existe otro tipo de vergüenza que es por transgredir estos valores o estándares personales. Y yo construyo un criterio ideal o construyo este criterio ideal en base a lo que me han marcado y remarcado que tiene que ser, ¿no? Y en el momento en el que no los cumplo, por lo que sea, me noto un falla conmigo mismo y siento vergüenza de eso, ¿no? Me fallo y me avergüenzo. Es cuando me veo a mí misma siendo algo que no me reconozco, ¿sí? Entonces, no me reconozco y además pienso que está mal. Entonces ahí aparece ese autodesprecio. Sí, y aquí cuando se cronifica esta dinámica aprendida por estas 2 vergüenzas, ¿no? Es cuando sale la vergüenza secundaria, que viene por una autocrítica. Yo ya siento vergüenza y encima me machaco y me critico porque tengo este modelo del sí mismo integrado, que es este ser criticable y no válido, ¿no? Y se hace así, ¿no? Y la última,
es la vergüenza secundaria relacionada con esa experiencia interna, que era lo que estábamos comentando antes acerca de que, fíjense que en todo este proceso, en estas 3 primeras vergüenzas, empezará a haber una sintomatología. Yo me pongo nerviosa, sudo, me palpita el corazón, me tiembla la voz, estoy ahí como que no sé dónde colocarme, ¿no? Y se me nota, ¿no? Entonces es esta vergüenza a los síntomas, es esta vergüenza a la experiencia interna que estoy pasando, ¿no? De estas 4 vergüenzas de Greenberg, puede ayudar un poco a definir, a identificar y a saber cómo movernos con esto de la timidez, ¿no? Lo vemos un poco relacionado. Sí. Y entonces, ¿qué pasa aquí? El tema es que esta timidez prolongada, no prolongada, sino esta timidez se puede problematizar, ¿sí? Se puede cronificar, y ahí es donde se desarrolla la ansiedad social. Son todos esos síntomas en los cuales yo me anulo a mí misma. ¿Sí? Aquí una frase así como Twitter. Pues cosas a tener, así para ya ir resumiendo, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. El tema de la ansiedad social tiene que ver con verme inadecuada, ¿sí? Ver esa norma externa como, es decir, lo que yo soy, ¿sí? Es inadecuado, y entonces yo me impongo, ¿sí? Esa norma externa, me impongo lo que debería ser. Y como veo que soy tan inadecuada y me cuesta tanto, ¿no? De alguna manera a mí me cuesta tanto ser como me están diciendo que tengo que ser. Encajar ahí porque es súper forzado, no soy yo. Bueno, imagínense, ¿no? Es que, y esto pasaba mucho, estoy pendiente de tantas cosas para poder encajar, que estoy siendo tan forzada que encima se me está viendo forzada, por lo tanto me está dando más vergüenza porque no estoy siendo natural. Es que es todo así, son bucles y bucles y bucles. Claro, y muchas veces sí, que al final sí, al final pensar la cuestión no es un solo bucle, la cuestión es la frecuencia y la constancia de estos bucles, porque estas situaciones no es una vez, es que estamos hablando de situaciones sociales que pasan es decir, que pasan, no sé, en una hora te pueden pasar 5 veces, ¿de acuerdo? Es decir, es toda esta constancia me está devolviendo una imagen de mí como inadecuada, incapaz, inútil y de todo, ¿sabes? Y es esta constancia que es como se va agravando, y al final algo que era una bolita pequeña de nieve, ¿no? A la que tantas veces estamos estado se hace enorme. Y de golpe me pasa que no voy a entrevistas de trabajo, no puedo, ¿no? No puedo casi salir a la calle, no puedo hablar, no puedo ir a comprar el pan, ¿de acuerdo? Empiezo a cronificar, ¿no? Y empiezo a problematizar en un montón de situaciones. Que también se puede dar lo que es el fenómeno de la profecía autocumplida. Yo ya estoy profetizando que voy a ir a, por ejemplo, a la entrevista de trabajo, que suele ser un ejemplo bastante común, ¿no? Y como soy tímida, lo voy a hacer mal, ¿no? O algo así, o como me suelo poner nerviosa, me voy a poner mal, la voy a cagar porque soy una persona que la caga siempre. Entonces llega, eso me crea un montón de sintomatología que hace que a la hora de ponerme en la entrevista de trabajo se despliegue todo esto, al final no me terminan cogiendo y confirmo esta profecía que ya hice, ¿no? Sí, y también pienso que también en el fondo en estas problemáticas, no sé tú, pero yo me he encontrado con muchas personas que realmente tienen mucha necesidad de pertenecer, ¿sí? Se crea como esta paradoja, ¿no? Como quiero muy mucho pertenecer a este grupo, pero lo quiero tanto y me da tanto miedo que acabo desarrollando otro montón de síntomas que me crean lo contrario, y entonces me veo más solo, más carente, ¿no? Más sí. peor. Que esto lo estábamos debatiendo antes, ¿no? Que fíjense qué paradójico que por miedo a no pertenecer o por miedo a la exclusión social o al rechazo, al final termino aislándome porque no me termino de mostrar, no termino de ser coherente conmigo, voy haciendo un montón de mecanismos ahí y tal, o me oculto, evito y demás, ¿no? Y al final termina pasando lo que le tenía miedo, ¿no? Termino como medio creándolo, ¿no? Sí, y es tan difícil salirse de ahí, no es tan fácil como aprender habilidades sociales. Tenemos a principios que no, o sea, sí, hacen falta, pero no son la panacea, ¿no? Yo creo que con todo esto, ¿no? Queremos transmitir un poco la idea de que al fondo hay que empezar a pensar como qué imagen tengo de mí misma, ¿no? ¿Qué me está pasando estas situaciones? ¿Cuándo me estoy viendo de esta manera, de esta otra? Remitirnos a la persona. Es súper trabajable esto, ¿de acuerdo? Claro, se tiene que trabajar, ¿no? Pero es muy, muy posible hacerlo. Sí, y otro de los puntos que teníamos aquí hablando sobre cómo trabajar o enfocar un poco esto, ¿no?
es reapropiarnos de la palabra bicho raro. Sí. ¿No? Esto es un artículo, el último artículo que pusimos en la web que escribió Nuria, hablaba sobre esta normalidad y normatividad, ¿no? Y terminaba hablando sobre esta, o no terminaba, sino lo mencionas en el artículo, ¿no? Como este acto político de coger una etiqueta que en un momento es utilizada para estigmatizar o para criticar o para dañar, hacerla propia y decir, vale, pues soy un bicho raro, ¿no? Y esto es algo que yo menciono mucho en terapia. Y con dignidad. Con dignidad. Y con orgullo. Exacto, es como yo prefiero ser un bicho raro y me encanta ser un bicho raro antes de tener que amputarme para encajar en un modelo social rígido y que no me hace bien. Y que no me identifica respeta, con él. no me tolera, ¿sabes? exacto, y no me ¿Sí? identifica. No, es decir, no quiero. O sea, eso es una traición a una misma. No, es una traición. Es como, tengo que eliminar partes mías para encajar con este molde. No me da la gana. Ya está, y se acabó. Es decir, mejor sola que amputada. Y luego, bueno, estoy pensando aquí en la frase esta de Fina Virulés, que dio un debate, ¿no? Con la Judith Butler la semana pasada, Sí. en el CCCB y tal. Decía algo así como, nuestra capacidad de resignificar las normas heredadas nos hace engrandecer este marco normativo hacia uno más inclusivo. O sea, sería interesante también es, a la hora de, o sea, reapropiarnos de cosas, resignificar quizás lo que es bicho raro, resignificar lo que es extroversión, introversión, lo normal y todo esto, ¿no? Para engrandecer el marco, para poder, para que todas las personas tengan cabida y no tengamos que tener ansiedad ante un juicio porque no nos estamos comportando con este estándar, ¿no? Con este sellito de calidad, ¿no? Pasamos a las preguntas, nos quedan 10 minutos del directo. Vale, la primera pregunta es, ¿la inactividad social puede causar fobia social? Depende de la causa que esté pasando, ¿no? Es decir, no tiene por qué, aunque podría ser un precipitante. No, depende de la causa de la inactividad social, porque la ansiedad social sí que suele... El mecanismo la estrategia de la ansiedad social es la evitación. Entonces, si la inactividad social es debida por esta evitación para no exponerme a lo que me da miedo, para no exponerme a que alguien termine de confirmar esta imagen de mí misma negativa, entonces ahí sí que puede engrandecer en este proceso de bola de nieve que dijimos la ansiedad. Porque al final, esto de Sassaroli y Lorenzini también lo dicen, a la hora de hacer estrategias de evitación no te estás viendo, porque no estás explorando, no te estás viendo en la situación, por lo tanto, no estás viendo tus propios recursos, no estás viendo tus habilidades para salir del paso y más miedo te va a generar porque no puedes ni predecir, porque no sabes qué habilidades tienes y es todo mal, todo peor, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de inactividad, pues sí que puede ser que la engrandezca, pero si es inactividad porque no me apetece, pues no tiene por qué. Sí, y ahora estoy pensando, ¿no? Que a veces también nos imaginamos lo peor. Sí, a veces anticipamos lo peor. Somos como esos cineastas en los cuales siempre salimos mal parados, ¿no? Que yo pienso, ¿por qué se debe esto? Aún no sé la respuesta, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, seguramente tiene que ver con el autoconcepto que tengo de mí mismo, ¿vale? Es verdad, sí que tengo cierta respuesta, ¿sí? ¿No? Hay cierta respuesta al respecto, ¿no? Es como en estas películas que monto siempre salgo mal parado, ¿no? Vale, Otra pregunta, que esta es la que estaba intentando decir antes, que me acordaba. Y cuando la timidez es producto de querer caer bien a todos. Bueno, la pregunta era cuando la extroversión es producto de querer caer bien a todos. ¿Sí? ¿No era timidez? No, pues la apunté mal. Decía No, la que han hecho aquí hablaba de extroversión. Vale, pero aquí habla de timidez. Vale. Bueno, entonces, el querer caer bien a todos quizás es un poco lo que estaba comentando antes Nuria, de esta necesidad de pertenencia, ¿no? Que es básico, que todo el mundo, todas las personas tenemos eso, pertenencia, reconocimiento, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde vivimos reflejándonos en las demás personas y a los ojos de los demás, ¿no? Identificándonos y demás, ¿no? Entonces, sí que puede ser que la timidez sea este deseo de ser aceptada, sobre todo por la creación de este concepto de inadecuada, ¿no? Entonces yo deseo caerte bien por todos los medios para que me desconfirmes que yo no soy merecedora de, o que yo soy incorrecta o inadecuada, ¿no? Cuando yo estoy, es decir, si yo por un lado, ¿no? Debido a mi ansiedad social estoy recibiendo el mensaje de que soy inadecuada, de que soy incapaz, ¿sí? Es como una parte de mí necesita otro espacio donde me digan que no es así.
donde me digan que sí soy capaz, que no pasa nada, ¿sí? Este espacio de casita. Justamente es cuando quiero caer bien a todos, justamente es eso, ¿qué es lo que necesito tanto de los demás? ¿Sí? Es como... Por un lado hay este sentimiento de pertenencia, esta necesidad de pertenencia como seres sociales que somos, ¿sí? O sea, una cosa es una necesidad y otra es una urgencia, ¿sí? Es cuando esa urgencia es casi como si fuera una adicción, ¿no? Como si fuera que necesito caer bien porque si no, ¿sí? Me viene mucha ansiedad y me viene mucha... y me vienen muchos síntomas, ¿sí? Aquí esto ya es algo un poco más... problemático, no es algo, es decir, es problemático porque necesito de ellos, como que mi integridad depende de ello. Aquí está la diferencia, ¿sí? Y creo que aquí sí que es verdad que entonces sería ver por qué lo necesito tanto, ¿sí? ¿Qué me pasa en mi autoconcepto? ¿Qué me pasa conmigo misma? ¿Sí? Que necesito que los demás me confirmen que soy tan buena y tan adecuada, ¿vale? Que quizá me puede pasar porque me han pasado cosas. Esto al final es un trabajo personal que hago, ¿no? Es decir, ¿qué me ha pasado en mi vida? Bueno, me ha pasado eso, me ha pasado lo otro. Ah, mira, pues esto le da sentido a por qué tengo tanta timidez y por qué necesito caer tan bien a todos. Sí, entonces la manera será de ver esto que necesito, en qué otros espacios puedo conseguir lo que no sea lo social. Siguiente, ¿es posible que parezca que lo has superado pero volver a caer? ¿O es que es algo intrínseco en ti y tienes que vivir con ello? A ver, aquí diría unas cuantas cosas. Primero, algo intrínseco nos remite a esencia, personalidad, sí, iría con mucho cuidado porque igual incluso nosotros pensamos que la identidad es algo que no es estática, no es igual, sí, es algo que se va modulando y va cambiando. Entonces, sí, se va construyendo y es un proceso en el cual me voy identificando, ¿no? Con varias cosas. La cuestión es que sí, es posible que vuelva a recaer, sí. ¿No? Normalmente decimos, ¿no?, que en procesos de terapia, ¿no?, muchos procesos, normalmente las personas pues vamos avanzando, ¿eh?, hasta que pasa algo que me hace volver atrás. Entonces parece que vuelvo hacia atrás, pero luego, bueno, según yo creo, nunca vuelvo al mismo sitio que antes, ¿vale? Me quedo quizá aquí y entonces llega un momento que puedo volver hacia adelante. Vuelvo hacia adelante, entonces quizá hay luego otro momento que pasa algo que vuelvo hacia atrás. Entonces, en el proceso de terapia, ¿no?, las recaídas forman parte de ellas, ¿de acuerdo? El proceso no es lineal, ¿no? El proceso es más bien como esta espiral. Sí, ¿no? esto es el modelo de Prochaska y Clemente, ¿no?, donde contemplaban las recaídas como parte del proceso de aprendizaje. Yo nunca me acuerdo de los autores, me acuerdo de lo que dicen, pero no de quién. Bueno, pues esto es un modelo que se utiliza mucho en drogadicciones y tal, lo tengo aquí como muy marcado, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿lo he superado y vuelvo a caer? Bueno, caer quizás no es tanto, sino quizás la situación era similar, o se te han despertado nuevas cosas de la base que no terminabas de pulir del todo, ¿no? Y de repente en una situación similar se te ha vuelto a despertar, o porque estás en un momento más vulnerable, con más tensiones o más dificultades, y por lo tanto se me hace más difícil procesar esto, que antes era un poco más llevadero porque no había tanto malestar. No sé, pueden pasar muchas cosas, y sí, puede pasar. Sí, igual pienso también que no sé si es tan algo de mi personalidad, pero sí que es verdad que cuando estoy en un momento de estrés suelo reaccionar con aquello que tengo más interiorizado, ¿sí? Claro, Es decir, más ¿no? automático. Sí, es con aquello más automático. Exacto. Y yo aquí os diría una cosa, no sé por qué, es decir, cuando te estás dando cuenta que te están volviendo síntomas que creías que habías superado, para mí esto es una alerta de decir, espera, ¿qué me está pasando con mi vida? ¿Vale? Que estoy volviendo a síntomas que creía superado, ¿sí? No es tanto que, ay, me está pasando esto y es intrínseco. Bueno, sí, en cierta parte sí es intrínseco porque forma parte de tu construcción, de quién, ¿no? De construcción de quién eres, pero quizá yo aquí lo que quería es decir, ¿qué me está pasando en mi vida? Que estoy volviendo a esos síntomas, ¿no? Estoy recurriendo a ellos otra vez. Patrones, sí. ¿Cómo superar la fobia social selectiva? Y esto es interesante que haya salido esta pregunta, porque es algo que no dijimos, que la ansiedad social puede ser algo selectivo. Y es como súper variable. Bueno, en el DSM, o en este manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales que
que hicieron unos señoros psiquiatras en Estados Unidos. Señoros. Que bueno, están en farmacéuticas y toda una crítica alrededor. Describen unos síntomas que son como muy generales y que son como muy amplios, ¿no? Y la ansiedad social puede ser muy selectiva, puede ser simplemente a personas de autoridad, o puede ser simplemente a personas a las que amo, o puede ser simplemente a desconocidos y con las personas con las que tengo confianza súper bien, ¿no? O sea, puede ser a diferentes, bueno, diferentes situaciones muy variadas, ¿no? Y todo dependerá del tipo de historia que he tenido yo con esas personas. Entonces, aquí con esta pregunta selectiva hacia con los chicos solos, ¿no? Y es una mujer, era una mujer quien solo preguntaba esto, ¿no? Pues aquí sí que nos hace pensar qué ocurre o qué nos enseñan acerca de la interacción desde esta heteronormatividad, ¿no? Con las personas de tu género opuesto, ¿no? ¿Qué ocurre, qué hemos aprendido o qué nos ha pasado también a la hora de construir estas interacciones con estas personas, ¿no? Entonces sería cómo superar esto, pues sería un poco ir al análisis de esto, cuál es la base, otra vez iceberg, vamos a bucear, qué ocurre aquí con estas figuras, ¿no? ¿Cómo estoy construyendo este otro? ¿Sí? ¿Cómo estoy construyendo esta interacción con los chicos? ¿Qué cosas se me están poniendo en juego? ¿Qué cosas puedo estar anticipando? ¿A qué cosas puedo estar teniendo miedo? ¿Sí? Y no solo a lo que me diga en ese momento, sino quizá es a lo que se puede derivar o a las cosas implícitas que hay en ello. ¿Vale? O sea, vamos a indagar, somos indágora. Somos indágora, vamos a indagar en el ágora. Ay, disculpad, ha sido un día muy largo, sí, y ya estamos para terminar. Un fin de semana de mudanzas y una gripe. Bueno. La última, que es la gran pregunta, ¿no? Que siempre cuando tenemos un malestar siempre nos focalizamos en la solución. ¿Y cómo mejoramos la fobia social? Bueno. Chan, chan. Muchísimo trabajo aquí. O sea, no se pueden dar tips así como... O esto es mi opinión personal, ¿no? Es como sería muy naif o simplista o muy reduccionista decir, va, hagan esto, esto y esto. Muy wonderful. Muy wonderful, ¿no? Y ya está, ¿no? Se requiere muchísimo trabajo, tanto de gestión de la ansiedad como trabajar con las sensaciones corporales propias, como asimilar y asumir la vulnerabilidad y acompañarnos en ella, como el trabajo en el autoconcepto propio, como en un trabajo de exploración paulatina y gradual a las situaciones fóbicas para empezar a ver y adquirir y a contemplar mis propias habilidades o mis propias formas de hacer, que para eso entonces es necesario criticar un poco la normatividad y descubrir la propia normalidad, ¿no? Bueno, aquí vendrían muchísimas cosas metidas dentro de esta pregunta ligada, ¿no? Entonces, bueno, para empezar sería eso, ¿no? Sería primero ir a estrategias para gestión de ansiedad, ¿no? Darle ese significado a la ansiedad, ver a qué tengo ansiedad, ¿no? A qué tengo miedo, ¿sí? Ir a ver qué está pasando debajo de esa ansiedad. Nosotros trabajamos mucho con la función del síntoma, ¿sí? Es algo muy importante, es decir, de qué me está protegiendo, ¿no? Yo siempre que pienso en miedo, ¿no? Es decir, cuando aparece el miedo es que yo tengo necesidad de protección, es que yo me estoy sintiendo, yo estoy anticipando un peligro, ¿sí? Entonces... Se nos va a acabar. Ay, vale. Entonces... Hazme 20 segundos. ¡No puedo! Por Dios, vea, nos está viendo gente y aquí, en fin. El tema es que delante del miedo lo que hago es busco protección. Entonces esos síntomas quizá me están yendo a buscar protección. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y como los directos solo pueden ser de 1 hora, nos queda un segundo y...